En esta sección estudiaremos el uso de arreglos y clusters, los cuales nos permitirán el manejo de múltiples datos del mismo tipo en el caso de los arreglos, así como múltiples datos de diferente tipo para los clusters. El uso de todas las funciones derivadas de ambos tipos de datos es fundamental para generar programas profesionales y escalables. Un arreglo permite agrupar datos del mismo tipo. Es posible generar arreglos de cualquier tipo de dato, incluso de clusters. Solo es necesario recordar que, por definición, no es posible realizar arreglos de arreglos. El color que representará a los cables en el diagrama a bloques dependerá del tipo de dato que esté manejando, y se podrán generar arreglos de múltiples dimensiones, dependiendo la necesidad del programador. Las características que distinguen a los arreglos son que solo pueden tener un tipo de datos por arreglo. No se puede crear arreglos de arreglos. La cantidad de elementos que pueden contener es de hasta 2 a la 31-1 elementos por dimensión, y que los bucles for con túneles de indexación automática vinculan cada iteración con un elemento del arreglo. Los arreglos se pueden crear de una a múltiples dimensiones. En los controles aparecerá un número o índice del elemento en la esquina superior izquierda, que representa la posición del dato que se está mostrando. Este índice está basado en 0, por lo que el primer dato de los arreglos siempre estará relacionado con la posición 0. De nuevo necesitamos acentuar que no se pueden generar arreglos de arreglos. Lo hacemos debido a que es una pregunta muy utilizada en la certificación CLAD. Recuerde que si es necesario, lo que es posible generar es arreglos multidimensionales. La siguiente pregunta ejemplifica lo que nos puede ser cuestionado con respecto a este tema de arreglos de arreglos. Y como lo hemos mencionado, la respuesta correcta es el inciso B, debido a que no se pueden crear arreglos de arreglos. En la paleta de funciones, se puede encontrar la paleta Array, la cual contiene funciones que permiten al programador crear y manipular arreglos. El conocimiento de estas funciones es esencial, debido a que el uso de este tipo de datos es inútil sin tener la capacidad de manipulación de los mismos. La función ArraySize nos permite conocer el número de elementos que posee un arreglo. Si el arreglo es de una dimensión, generará un solo dato con el número de elementos. Si el arreglo es de 2 dimensiones en adelante, el ArraySize mostrará el número de datos en un arreglo de una dimensión. En la siguiente diapositiva, el tema central es cómo se presentará el resultado del ArraySize. Como el arreglo de entrada es de 2 dimensiones, el resultado tendrá que presentarse como arreglo de una dimensión, por lo que podemos descartar el inciso C y el inciso D. La interrogante final es cómo se construirá la salida de una dimensión. Si visualizamos que la entrada tiene 2 filas y 3 columnas, podemos garantizar que de inicio se pondrá la dimensión de las filas y al final, la de las columnas. Por lo anterior, la respuesta correcta es el inciso A. Otra función muy utilizada es el index array. Con esta función podemos liberar un dato de un arreglo de una o varias dimensiones. Como lo podemos observar en los siguientes ejemplos, para definir cuál dato se presentará a la salida, se debe conectar el índice deseado en la función. Recuerde que el primer dato de un arreglo siempre comenzará con el índice 0. Cabe mencionar que si dejamos de cablear el índice de las filas o el índice de las columnas, se tomarán todos los datos de las filas o las columnas que no se hayan especificado. La función initializeArray permite crear una matriz de n dimensiones, en la que cada elemento se inicializa al valor especificado. Esta función puede crear arreglos de múltiples dimensiones, mas para hacer esto, es necesario seleccionar y desplazar la parte baja del icono para añadir otras entradas y poder configurar el tamaño de las demás dimensiones. En la siguiente pregunta, se debe seleccionar cuál será la salida de la función initializeArray. Como se está conectando un número 3 a la entrada elemento, todos los elementos o números que componen al arreglo deberán tener el número 3. El número 4 conectado en la entrada dimensión size define de cuántos elementos se conformará el arreglo. Por lo anterior, la respuesta correcta es la marcada con el inciso A, debido a que es un arreglo de una dimensión, con 4 elementos con el número 3. En ocasiones, se desea generar arreglos de forma programática. Para esto, existe la función buildArray,
con la cual disponemos de dos configuraciones que podemos utilizar dependiendo de la necesidad. Por defecto, si se ingresan datos individuales, la función crea un arreglo con todos los datos. Si se introducen dos arreglos de una dimensión, la función entregará un arreglo de dos dimensiones compuesto por los datos de los dos arreglos. Recuerde que si se introducen dos arreglos con diferente cantidad de elementos, la función completa la salida con ceros. Para que la función pueda concatenar elementos, se debe dar clic derecho sobre la función buildArray y seleccionar la opción Concatenate Inputs del menú desplegable. La segunda opción es dar clic derecho a la función y seleccionar la opción de concatenar las entradas. Esta configuración permite agregar al arreglo la información de la otra entrada, pero sin incrementar la dimensión, por lo que anexa la información al arreglo original. El resultado de concatenar dos arreglos de una dimensión en la función buildArray es un arreglo de una dimensión, por lo que podemos descartar las respuestas C y D. El orden de salida debe de comenzar con los elementos del primer arreglo. Después de estos, deben de agregarse los elementos del segundo arreglo en el mismo orden. Por lo anterior, la respuesta correcta es el inciso A. La función ArraySubset nos permite recortar elementos en un arreglo a partir de un índice y longitud determinados. Como lo podemos ver en el ejemplo, el array de salida comenzará desde el número 6, y como debe contener 3 elementos, estará acompañado del número 9 y el 12. En la siguiente pregunta, necesitamos seleccionar el subarray correcto de la función ArraySubset. Como podemos observar, el índice del primer número es el 3, por lo que el subarreglo debe comenzar con el elemento 10, recordando que el índice de los elementos en un arreglo siempre comienzan por 0. En el tamaño del arreglo, está conectado el número 4, por lo que el subarreglo contendrá los 4 elementos a partir del elemento 10, y dándonos como respuesta correcta, el inciso C. La función InsertIntoArray inserta uno o varios elementos en un arreglo a partir del índice especificado. Como se muestra en el ejemplo, se insertan los elementos 6 y 8 a partir de la posición 2, desplazando los demás elementos a la derecha. Si conecta un arreglo hacia o desde un bucle for o un bucle while, es posible vincular cada iteración del bucle a un elemento de esa matriz habilitando la indexación en el túnel. Al hacer esto, el túnel cambia de un cuadrado sólido a la imagen que se muestra a continuación para indicar que se configuró la indexación automática. Es posible desactivar la indexación automática haciendo clic derecho en el túnel y eligiendo la opción Desactivar indexación. Esta pregunta ejemplifica el uso de los túneles en su modo de indexado. En este caso, cada túnel en los ciclos for acumulan cada dato que entra en cada iteración. Al finalizar el ciclo, entregará el arreglo con todos los elementos que ingresaron al túnel. El ciclo for en el interior generará un arreglo con 6 datos cada vez que finalice. Cada arreglo se guardará en el ciclo for exterior, por lo que indexará los 4 arreglos de 6 datos. Tomemos en cuenta que el ciclo for en el interior generará las columnas y el ciclo for en el exterior, las filas. Debido a esto, la respuesta correcta en este caso es el inciso B. Es importante mencionar que aunque existen múltiples métodos para crear un arreglo, el más eficiente es utilizar ciclos for con túneles en modo de indexado. En esta pregunta, la respuesta correcta es la proporcionada en el inciso C. Esto no quiere decir que no se puedan crear arreglos con las otras opciones, solo que la más eficiente es crear los arreglos con el ciclo for. El polimorfismo define la capacidad de los BI y las funciones de adaptarse automáticamente para aceptar datos de entrada de diferentes tipos. Las funciones pueden ser polimórficas en diversos grados, dependiendo si ninguna, algunas o todas sus entradas pueden ser polimórficas. Todas las operaciones aritméticas son polimórficas. Tomemos como ejemplo la función de suma. Como se puede observar, se puede realizar la operación con dos escalares, obteniendo un escalar. También se puede sumar un arreglo de una dimensión y un escalar. El resultado es un arreglo, en el cual a cada elemento se le suma el escalar a los elementos del arreglo original.
Así también, es posible sumar dos arreglos de la misma dimensión. En este caso se obtiene un arreglo donde sus datos en cada índice provienen de la suma de los elementos en ese índice respectivamente. Nótese que si a las entradas se tienen dos arreglos de la misma dimensión, pero con diferente número de elementos, la operación solo se producirá entre los elementos que posee el arreglo con menos elementos. En esta pregunta se está realizando la resta de dos arreglos de una dimensión. Uno de los arreglos solo tiene dos elementos, por lo que el arreglo de salida tendrá la misma cantidad de elementos. El primer elemento del arreglo provendrá de la resta del 75 menos 100, por ser los elementos del índice 0 en los arreglos de entrada. El segundo elemento será resultado de la resta de 50 menos 25, por ser los elementos del índice 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Los clústeres agrupan elementos de datos de diferentes tipos. Son muy útiles para agrupar elementos con un mismo objetivo, pero que tienen diferentes tipos de datos. Los clústeres pueden ser representados en el diagrama de bloques con diferentes colores. Inicialmente, cuando no tienen ningún dato, poseen el color negro, pero son representados de color rosa si se le almacenan datos booleanos, cadena de caracteres o paths. Son representados de color marrón si se le almacenan datos numéricos. Como estos, existen otras combinaciones posibles que le proveen de diferentes colores. Los clústeres son similares a una estructura en los lenguajes de programación basados en texto. En el caso de LabVIEW, los usamos para agrupar datos con un mismo fin en un solo cable, y con esto proporcionar orden y limpieza al programa. Al introducir controles o indicadores a un clúster, estos adquieren una posición dependiendo del orden que ingresaron. Para reordenar los componentes, el usuario debe dar clic derecho sobre el clúster y en el menú desplegable seleccionar Reorder Controls in Cluster. Tenemos un conjunto de funciones que nos permite crear y deshacer un clúster de forma programática en el diagrama. La función onBundle permite separar cada uno de los componentes de un clúster. Y la función bundle permite crear un clúster a partir de varios componentes. Existe otra opción que nos permite modificar y deshacer los clústeres de forma programática, pero en este caso, nos muestra los nombres de los componentes. La función onBundleByName permite separar cada uno de los componentes de un clúster. Y la función BundleByName permite modificar los valores de un clúster previo. La utilización de clústeres nos provee de múltiples ventajas. La primera es que mantiene los datos organizados. También agrupa lógicamente los valores de datos relacionados. Así también, mejora la legibilidad del diagrama eliminando el desorden de cables, y reduce el número de terminales del panel de conectores. Indudablemente, el uso de clústeres generan beneficios. En esta pregunta, en las opciones A y C, nos habla de la capacidad del clúster de agrupar datos relacionados y de reducir el desorden en el código, siendo ambas ventajas de usar los clústeres. Por el contrario, la respuesta en el inciso C menciona el incremento de conectores en el sub-BI, lo cual no es correcto. Por lo anterior, la respuesta correcta es el inciso D. El concepto de definición de tipo es fundamental para generar programas escalables. Esto consiste en crear un control o indicador personalizado y guardar una copia de él, para tener la capacidad de replicarlo por todo el proyecto. Para crear la definición de tipo, es necesario dar clic izquierdo en el control que se desea guardar y seleccionar la opción Make Type Definition. Existen tres opciones para guardar la definición de tipo. Cuando se guarda como control, no existirá conexión entre el control que guardó y la instancia en el BI, por lo que si actualiza el archivo, las instancias no se actualizan. Al guardarla como tipo, Type Definition, existirá una conexión entre el archivo guardado y todas las instancias, por lo que los cambios funcionales realizados en el archivo se completarán en cada instancia. Pero también es posible guardarlo como definición de tipo estricto, donde posee las características antes mencionadas, más obligando a que todo lo relacionado con una instancia sea idéntico a la definición de tipo estricta,
con excepción de la etiqueta, la descripción y el valor por defecto. Recordemos que se utiliza un control con definición de tipo, Type Definition, para tener la capacidad de cambiar todas las instancias de un control de un BI a una única edición. Por lo tanto, para la situación propuesta en esta pregunta es que sí, cambiará el control en la ventana del panel frontal. Por el contrario, en la siguiente pregunta se presenta una instancia guardada como tipo control. En este caso, las instancias y el archivo del control no tendrán ningún vínculo. Por lo cual la respuesta correcta es que no cambiará el control en la ventana del panel frontal. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.